vamos a hacer un repaso general de todas las obligaciones que el cliente, el contribuyente piensa que son obligaciones del contador de estarles avisando, y que Chema, muchos saludos allá hasta Guadalajara, gracias, y que necesitamos deslindarnos de ellas, porque finalmente puede suceder que sí, en efecto, nos diga o nos haga responsable el contribuyente. Muy bien, por aquí tenemos un cuadrito que después me avisan si gustan que quieran que se los envíe, en donde tenemos inclusive cuáles son los trámites que debemos de llevar a cabo cada año, las declaraciones que se presentan, etcétera, etcétera. Y vamos a tocar todos los temas, todas las obligaciones que tenemos en este momento. Vamos a tomarlos en forma superficial, no nos podemos ir a fondo, porque lo que me interesa es de que se den cuenta todo el trabajo que aparentemente debemos de cumplir como contadores, y que tenemos el riesgo, tenemos el peligro de que los contribuyentes o los clientes nos hagan responsables de ellos si no dejamos bien definido en un contrato de prestación de servicios cuáles son las actividades a las cuales nos vamos a abocar. Bien, como declaraciones informativas anuales, pues ya sabemos lo que tenemos aquí de 10% de retención de servicios profesionales, lo que es el arrendamiento, declaraciones de sueldos y salarios, que yo no sé, aquí hay algo extraño, yo no sé por qué en resolución miscelánea no nos han quitado la obligación de sueldos y salarios. Sí, se supone que ya en este ejercicio, al estar expidiendo todos los FDIs por concepto de nóminas, con esto tienen ellos la información, el SAT tiene toda la información para poder determinar el nombre del trabajador, el registro federal de contribuyentes, cuánto ganó durante el ejercicio, cuánto ganó de otras percepciones, si tenía premio de puntualidad, premio de asistencia, ayuda de despensa, ayuda de pasajes, etcétera, etcétera. Todos los datos ya vienen en estos FDIs, que por cierto, al final vimos a muchos contadores que estábamos cumpliendo con esta obligación, ¿verdad? Lo dejamos al final. Entonces es importante que todavía le echen ganas con la cuestión de terminar de hacer todos los FDIs de sueldos y salarios, así como también los FDIs de honorarios asimilados. Aparentemente, de acuerdo con la interpretación que estamos haciendo de la ley, se terminó el lapso el 31 de diciembre, pero de acuerdo con disposiciones de deducciones, tenemos hasta la presentación de la declaración, en este caso hasta el mes de marzo, pero más vale, e inclusive les paso otro tip. Nos estuvo fallando mucho la cuenta del SAT para efectos de hacer estos FDIs de nóminas, entonces guárdense por ahí las pantallas en donde nos daba el problema, nos rechazaba la elaboración o el envío de estos CFDIs, y eso nos pudiera servir de prueba en determinado momento, que yo creo que lo más indicado en este momento es que el SAT no va a pretender hacernos no deducibles estas deducciones de sueldos y salarios por no haber expedido los FDIs durante el tiempo que aparentemente ellos estaban dando, que era el 31 de diciembre, pero que sabemos que tenemos hasta marzo. Pero más vale prevenir. Recuerden, ¿qué es lo que les comento siempre en este aspecto? Es ¿qué nos sale más caro? Irnos a defendernos en un juicio para demostrar que tenemos la razón y que todo lo que estamos haciendo en nuestro trabajo está pegado a ley, o hacer las cosas anticipadamente y evitarnos problemas con el SAT. En algunas ocasiones, recuerden también que los contribuyentes siguen todavía con la leyenda urbana de que les da mucho miedo, a algunos les da pánico entablar un juicio en contra del SAT, porque todavía siguen considerando y siguen pensando de que si te peleas con el SAT, posteriormente te van a revisar los demás ejercicios, de que si te peleas con el SAT se van a ir encima de ti y te van a revisar otros rubros de tu contabilidad. Recuerden que este tipo de revisiones vienen de las oficinas centrales del SAT, de allá del DF, y que las están eligiendo, las están escogiendo
por una serie de fallas que tengamos como contribuyentes, y que una vez que, así como los puntos que juntas para el Infonavit, ¿no?, para que te den tu crédito, depende del monto, el monto que te van a dar de crédito, de acuerdo con los puntos que hayas acumulado dentro de unas características que establece el SAT. Pero si tú no presentas declaraciones mensuales, no haces pagos provisionales, te la pasas declarando pérdidas, no te cuadran tus DIOT contra los ingresos, hay ciertas diferencias, etcétera, etcétera. Todos estos puntos malos son los que van acumulándose para que en determinado momento el SAT diga, bueno, vamos a revisar a ese contribuyente. Entonces hay que tener mucho ojo con la información que estamos pasando, y máxime ahorita, colegas, les recuerdo, tenemos que ser mucho más eficientes para el aspecto de hacer la contabilidad, de presentarlo al SAT de buena manera, en tiempo y forma, bien hecho todo, porque el hecho de estar dando la información incorrectamente al SAT nos estamos poniendo la soga al cuello. Bueno, nosotros no, se la estamos poniendo al contribuyente, pero finalmente recuerden que la responsabilidad es nuestra. ¿Qué otras obligaciones tenemos para esto fin de año, para este principio de año? Por ahí estábamos analizando la declaración anual de prima de riesgo del Seguro Social, que también no se nos olvide presentarla, y que el clásico problema que se nos presentaba aquí, y fíjense que aparentemente decimos ya superamos este tipo de problemas, pero se siguen dando. Exactamente, Alma, es mejor prevenir hacer las cosas bien aunque se tenga la razón. Pelearte al SAT es engorroso y requiere tiempo y dinero. Muy buena apreciación, precisamente ese era el pensamiento que les quería trasladar. Qué bueno que lo ves así, Alma. Yo creo que, mira, para estar haciendo corajes con los del SAT, porque siempre se forman, actúan de una forma muy prepotente, y piensan que porque están atrás del escritorio grande ahí de una subadministración son los que tienen la razón y son dioses. De veras que es insufrible estar perdiendo el tiempo con estos tipos. Vale la pena ponerse los guantes cuando es un importe, una cantidad más o menos grande, importante, y que valga la pena el gasto en el abogado, ¿ok? Yo creo que ese es el punto de vista. Ahí ustedes analícenlo de forma personal y de acuerdo con el caso específico que se les presente dentro de sus empresas. Hablábamos de la declaración anual de prima de riesgo del Seguro Social, que es otra obligación que tenemos, en donde nos hemos encontrado por ahí con sorpresas de que algunos trabajadores, como saben que las empresas, muchas tienen la costumbre de no tratar de firmar este tipo de riesgos, porque va a incrementar su prima de grado de riesgo en forma anual, y que también es otro punto que debemos de verificar perfectamente bien. Vale la pena que mandemos a la gente al Seguro Social que se incremente la prima de riesgo, y esa prima de riesgo es aplicable a todos los salarios que paguemos, nada más porque una sola persona se incapacitó o se accidentó. Ahí es cuando tenemos que hacer algunas planeaciones fiscales, que aquí les voy a ir pasando. Permítanme un ratito. Es que tengo perdido el aire y la verdad ya estoy temblando ahorita. Había algunas planeaciones que se habían hecho en algunos ejercicios anteriores, pero ya ahora que el Seguro Social te permite dar de alta dentro de una misma empresa diferentes registros patronales con diferentes primas de grado de riesgo, pues hay que hacerlo. Esto pudiera implicar un ahorro muy importante para las empresas. Si tú tienes, por ejemplo, bueno, les hablo de los hoteles, tenemos gente, por ejemplo, las camaristas o los recepcionistas, que realmente no tienen un grado de riesgo de que se vayan a accidentar por lo que manejan. Pues si manejan computadoras y nada más están de pie y presentan las cuentas para el cobro a los turistas o a los huéspedes, pues realmente no tienen un grado de riesgo alto.
Pero si tienes gente en mantenimiento, en donde sí manejas una serie de sustancias químicas, tóxicas, solventes, combustibles, manejas instalaciones eléctricas y sí tienen cierto riesgo estos trabajadores de que pudieran tener un accidente, vamos a dividirlo. ¿Por qué no dividen estas primas de grado de riesgo? Para que no estemos aplicando una prima sobre la totalidad de los trabajadores. En alguna ocasión hicimos alguna propuesta por ahí a algún amigo, y créanme que en ocasiones, digo, evidentemente cuando hay un buen número de trabajadores dentro de las empresas, los ahorros son significativos. Por ahí hablábamos con una persona y era un ahorro de pago de cuotas de 50,000 pesos mensuales. Lógicamente este hotel vendía muchísimo dinero y decía este contralor, no, pero mira, ni figura, caray, no figura 50,000 pesos mensuales, al año son nada menos ni nada más que 600,000 pesos. Yo le decía, pues págame 100,000 y yo te hago la asesoría y de cualquier manera te vas a ahorrar 500,000 pesos. Bueno, pues cuando le cacharon este tipo de situaciones, Víctor, tienes que acercar, mira, hay de dos, porque acuérdense que a veces se ponen mañosas las subdelegaciones. Vas a la subdelegación y que te den ahí la documentación para registrarte en la otra prima de riesgo, otros trabajadores, o si te quieres quitar de problemas con estar batallando con la autoridad, pues haz de alta otra empresa. Das de alta otra empresa en donde nada más metas a la gente que tenga una prima de riesgo alta, ¿ok? Esas son las opciones. Bien, después tenemos en algunos estados, en la mayoría de las entidades federativas, ya funciona lo que es el 2% sobre nóminas. Entonces también tenemos la obligación de presentar esta declaración anual en donde vamos a cuadrar las percepciones anuales en forma global contra todos los pagos mensuales que se hicieron durante el ejercicio. Entonces es importante presentar esta información también correctamente. Y estaba viendo, fíjense, no recuerdo ahorita, estaba leyendo el otro día una noticia de que en algún estado, en alguna entidad federativa de la República, el dictamen ya era obligatorio para efectos del 2% de impuesto sobre nóminas. Entonces pónganse abusados por ahí si en su estado les tocó, para que empiecen a pasar sus cotizaciones y sus propuestas de servicios a las empresas que sean sujetos de esta obligación. Y otro impuesto que tenemos en lo que respecta a otra obligación anual es declaración anual del 2% del impuesto al hospedaje, que este impuesto al hospedaje regularmente se ha implantado, se ha establecido en los lugares turísticos donde hay hoteles, donde hay playas, pero bueno, hay que checarlo. También es muy importante, fíjense que hay que tener sumo cuidado con la información que le estamos entregando al gobierno del estado, a la entidad federativa, porque con estos convenios de coordinación que están haciendo tanto la federación como las entidades federativas, se pasan ya la información, y a veces cuando no cuadra la información que tú das para el 2% al hospedaje, porque esa es la regada, ese es el error grande que cometen muchos contribuyentes. Hacen su pago del impuesto al hospedaje y bajan la base, y para el impuesto sobre la renta sí declaran todo. Entonces, si en el impuesto sobre la renta tienes la cantidad de 2 millones y en el impuesto al hospedaje tienes 1 millón, pues te van a caer tarde que temprano. Eso ni lo duden. Estos convenios de coordinación pues nada más sirven para tener al contribuyente cada día más checado. Otras funciones que el contribuyente piensa en que son obligación para los contadores es la tramitación anual de las licencias. Y esos trámites son súper engorrosos. A mí me tocó hacer hace muchos años, algunos por ahí que estuvimos viendo en el DF, y no jueguen, 1 año para hacer un trámite de una licencia. Yo no sé si ahorita ya haya mejorado la respuesta por parte del gobierno
federal o gobierno del Distrito Federal para otorgar estas licencias, pero era realmente un sacrificio estar haciendo 20, 25, 30 visitas a las delegaciones para que te dieran las licencias. Y lógicamente sabemos para dónde va encaminado todo esto. Va encaminado en que mientras más difícil te las hagan, más difícil se pongan, pues te van a vencer y en determinado momento vas a tener que pagar alguna gratificación a la gente para que te haga el favor, entre paréntesis, para que te haga el favor de sacártela antes. Entonces es increíble que en algunas oficinas de gobierno sabemos que tenemos este problema, o sabe el gobierno, y la sigue sosteniendo, como por ejemplo algo que realmente es inaudito y es latosísimo y nos causa muchísimos problemas, es el registro público de la propiedad. Vas y haces una empresa, constituyes una empresa, le dices al notario que te urge el acta constitutiva certificada y con el registro público de la propiedad, con el sello y los números, para efectos de algunos trámites que quieras hacer. A lo mejor algunos quieren meter cotizaciones en el gobierno federal para algunas obras, etcétera, etcétera. Y no, sucede que si no te pones en medio, el trámite tarda un mes a un mes y medio. Pero si pagas 1,500 pesos de mordida, el trámite te sale en una semana. Entonces es increíble que las entidades federativas sepan que le están dando un negocio particular a los titulares de los registros públicos de la propiedad y seguimos manteniendo ese tipo de gente. Pero ahí se los comento porque sí es una verdadera lata, nos complica por todos lados los trámites. Te vas a dar de alta después al SAT, que en ocasiones sí te aceptan una escritura, una copia que no tenga el registro público de la propiedad, con la carta por parte del notario en el cual te están informando que tienes o que estás haciendo el trámite de esa escritura constitutiva ante el registro público de la propiedad para obtener los registros. Entonces ahí les pasamos ese tipo de comentarios para que los vayan viendo. ¿Y qué sucede con las licencias municipales? Bueno, en las licencias municipales pues tenemos muchísimas, yo no sé si coincidan, les comento algunas. Nosotros tenemos aquí en el estado de Quintana Roo lo que es la licencia estatal de funcionamiento, la licencia municipal, el pago del 100 que se debe hacer ante la Cámara Nacional de Comercio, que era inconstitucional que nos estuvieran exigiendo que para hacer el trámite de licencias deberías de presentar el pago del 100. No pueden estar condicionando el otorgamiento de tu licencia a que pagues el 100. Entonces, también aquí, pero por el importe, a veces lo que comentábamos en un principio, pues, te sale más caro irte a pelear con la autoridad, demostrarle que están incurriendo en una actitud más allá de las leyes, ilegal a todas luces, y que mejor pagarlo. En fin, el pago del impuesto predial es obligación del contador estarlo viendo si es que tiene la empresa registrado el bien raíz dentro de la empresa que tú estás contabilizando, o se la debes de recordar al contribuyente. Recordarle que tiene que pagar el impuesto predial cada año. Y ya saben, lo pueden pagar anticipado con algún descuento, o lo pueden ir haciendo en bimestres, que también en algunos municipios te presionan para que hagas el pago por todo el ejercicio. Luego tenemos pago de basura. El pago de basura, que debería de ser, exageran mucho en los pagos. Aquí, de acuerdo con la colonia, fíjense que es otro de los problemas graves. Si nos pudiéramos encontrar que varias personas se defendieran mediante un amparo para protegerse de que por qué en esta colonia cobras más que en aquella, pues nada más porque ganas más dinero, nada más porque tu basura es diferente que la que tienen en otros lados, es más pesada, tiene más volumen o qué. El pago de basura se hace con base en un estudio
que llevan a cabo la gente del ayuntamiento, la autoridad local. Y lo más legal, lo último que han estado haciendo, porque antes establecían tarifas al Viva México y de acuerdo con las zonas y vámonos, es que te hacen una medición de cuánto es la basura que tú en forma mensual estás mandando al basurero municipal vía esta gente, y con base en ese cálculo es como te van a implantar ellos la tarifa. Ellos ya tienen una tarifa por kilo, de acuerdo con el tipo de basura. Entonces, en el caso de que consideremos que nos están cobrando de más, de acuerdo, pero hay que echarse un clavado a leer las leyes locales para ver cuál es el criterio de cobro, y sí creo que sí pudiéramos ganar por ahí algo para evitar los abusos, porque los abusos en el cobro de la basura son terribles. Y luego tenemos la licencia sanitaria. La licencia sanitaria se supone que se debe ser tramitada por aquellos negocios que tienen un contacto directo con la clientela, y obligar también a todos sus trabajadores a que saquen sus tarjetas de salud. Si no tienes el contacto directo, eres una oficina y demás, se establecía que no tenías obligación de hacer el trámite de esta licencia, pero después a alguien se le ocurrió que de cualquier manera tenías que presentarte ante la Secretaría de Salubridad a tramitar la licencia, aunque fuera una licencia de eximidos, así le llaman aquí. Desconozco en otras entidades, pero ahí chéquenlo. El eximido quiere decir que haces tu trámite ante la Secretaría de Salubridad, te registras, le dices lo que estás manejando, cuál es tu empresa, tu actividad, y que no eres sujeto de obtener la tarjeta de salud, pero ya estás registrado, ya cumpliste con el trámite. Entonces, tener cuidado que aunque aparentemente no tengamos la obligación, pues existe por ahí en algunos lugares el trámite de eximidos. La anuencia de bomberos y la anuencia de protección civil es obligación también de nosotros. No es obligación, mis estimados colegas, cobren por este tipo de trámites, impongan una cuota en forma anual por este tipo de trámites. Máxime que la pérdida de tiempo es impresionante. Ustedes mandan a una persona a hacer el trámite o asignan a un empleado a hacer el trámite de estas licencias, y créanme que son 12, 14, 20 visitas al municipio para que finalmente te entreguen la licencia cuando se les pegue la gana, y te entregan la licencia haciéndote presión de oiga, pues si es un hotel, no habrá chance de un descuentito, de una cenita. Ya tienes que estarles dando pases, o tienes que hablar con el contribuyente para que les den cortesías en la habitación, etcétera, etcétera. Finalmente cedemos algunas cosas, pero bueno. Y lo más terrible de este tipo de situaciones también es de que conforme entre un nuevo gobierno, entre un nuevo partido, cambian las reglas del juego. Unos te imponen otro tipo de obligaciones para darte tu licencia, otros la ponen más fácil, pero otros se arreglan en directo, el fast track para arreglarte, ya dame una lana y nos arreglamos. Pero bueno, el consejo es que vayamos presionando a este tipo de servidores públicos a manera de que no les demos nada y ya se vayan educando, porque es un saqueadero de dinero terrible. ¿Y qué les puedo comentar a la anuencia de bomberos y protección civil? Les comento, se duplican las funciones tanto de bomberos como de protección civil. Protección civil es una oficina que está directamente en el ayuntamiento, y los bomberos pues están fuera del ayuntamiento, aun cuando dependen de ellos, pero ¿por qué hacer doble revisión? Y platicando, si nos da tiempo, aquí más adelante vamos a platicar también de las normas oficiales que son importantes que tomemos en cuenta y que la está manejando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Entonces platicábamos con ellos y nos decían, mira, todo este tipo de revisiones de lo que está haciendo el ayuntamiento, ellos no tienen autoridad para hacer estas revisiones. Esta es una función que debe de cumplir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces están chocando ahí, están llevando una doble revisión, un doble trabajo, y se convertiría en triple ahora que ya están de moda, ahora que no están de moda, ahora que están haciendo más constantemente las revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo e imponiendo unas multas millonarias, que lo comentamos más adelante. Entonces esto de bomberos, protección civil y las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto a esta línea de protección civil, son trabajos que se están triplicando ahí para que lo tomen en cuenta. Anuencia de ecología, otro trámite más que lo pudieran haber combinado con protección civil, pero bueno, ecología lo separa, pues lógicamente para justificar más recursos, más presupuesto. Y bien, hay que ver lo que es la renovación del certificado del ITSE en caso de que se les haya vencido. También la renovación de la firma electrónica avanzada, hay que checarlo, hay que llevar un calendario ahí para ver cuándo se están venciendo por cada una de nuestras empresas que estamos asesorando o le estamos llevando la contabilidad. Otra cuestión que es importante, fíjense, y aquí se los comento porque también se nos olvida mucho, los cambios a los accesos de la contabilidad. Pasa gente constantemente por nuestros despachos o por las empresas y no se hacen los cambios de claves. Les damos las claves de accesos a las cuentas de correo electrónico, las cuentas a internet, y ya al ratito tenemos problemas con que la cuenta ya no funciona, que nos estaban dando avisos de que alguien está accediendo o se accede al mismo tiempo en varios lugares, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer estos cambios y les voy a poner un ejemplo que siempre les pongo a los abogados y les pongo a los notarios, que también es importante con respecto a este tipo de cambios. Los poderes que estamos otorgando a ciertos trabajadores, a ciertos empleados de las empresas, para que lleven a cabo pleitos y cobranzas, inclusive algunos actos de dominio medios limitados para que hagan ciertas cosas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona renuncia al trabajo, nos olvidamos, y en la mayoría de las empresas se olvidan de hacer la revocación de estos poderes. ¿Y qué sucede? Les voy a comentar un caso de hotelería. Hace muchos años se acostumbra también en hotelería de que hacemos un contrato de operación y una compañía es la operadora y otra compañía es la inmobiliaria, que es la dueña del inmueble. Son los dueños que aportaron su capital vía el inmueble, vía el terreno, para que una compañía operadora que maneja a lo mejor alguna franquicia extranjera, como puede ser Holiday Inn, puede ser Four Seasons, puede ser The One, etcétera, etcétera, opere el hotel. Pero llega el momento en que esos contratos se firman comúnmente 6 a 14, 15 años, dependiendo de cómo lo quieran hacer los dueños y cómo lo propongan también las operadoras. Y sucede entonces que la operadora está manejando el hotel, como tiene una serie de contactos a nivel mundial y todas las franquicias son mundiales, pues las facilidades de venta son mucho más, se multiplican. La mercadotecnia se reparte entre todos los hoteles y son negocios muy exitosos. Entonces se dan cuenta los dueños de que las operadoras están haciendo un super negocio con sus inversiones y así están como los niños chiquitos. Ay, fíjate que no, pues ya no me gustó, ahora quiero que me lo regreses. Pero no, pues no puedes regresar a un hotel si no cumples los 10 o los 14 o los 15 años que firmaste el contrato, o en su debido momento, si lo quieres llevar a cabo, pues paga la penalización que esté inscrita dentro del contrato para que te regresen a tu hotel y se vaya feliz y contenta la operadora.
Entonces, esta situación se dio hace muchos años de que los dueños iban y le quitaban el hotel a las operadoras por la fuerza, o sea, llegaban con, con muchachos pandilleros que contrataban en alguna esquina de por ahí, de algunas calles, y llegaban y sacaban a todo el mundo, tomaban el hotel, se aventaban el pleito legal, y ya lo tomaban ellos y ya se iban a pelearlo ante ante el juez durante varios años. Era larguísimo ese tiempo. Pues ya viendo cuánto tardaban este tipo de problemas, pues llegaron a un acuerdo antes de que finalizara, ¿no? Para indemnizar al operador. Pero sucedió también que estas compañías operadoras le daban un poder general a ciertos gerentes, a ciertos representantes de las empresas. Entonces lo que optaron por hacer las inmobiliarias es: voy a ver a este cuate y me lo echo a la bolsa. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una lana, venga a trabajar conmigo, te vas a trabajar conmigo, fírmame un documento legal en donde tú estás dando por finiquitado, por cancelado el contrato, y me estás regresando el hotel a mí inmobiliaria, propietaria de ese negocio. Y así lo hacían, ilegalmente, porque pues esta persona, o no ilegalmente, ¿hasta qué punto era ilegal? Si él tenía el poder. Era ilegal. Les voy a platicar cuál es el error principal que se comete aquí. Era ilegal porque nunca se había revocado el poder a esta persona y ya no trabajaba para la compañía. Pero como tú tienes el instrumento notarial en original, tú te puedes sustentar como representante y puedes hacer lo que quieras. Sabemos que es ilegal, pero puedes hacer lo que quieras. Hasta cierto punto, porque ya no trabajaba en la empresa. Pero tienes el documento y te estás sustentando con él. Y regresaban de esa manera los hoteles. Hubo dos casos por ahí muy sonados en México, de que así se llevó el regreso de estas inversiones a sus propietarios originales. Entonces, ven la importancia de que estemos atentos a que estos poderes sean revocados cuando se vayan, y de la misma manera solicitarles el instrumento original, porque si tú dejas el instrumento original, ¿quién va a saber que ya está revocado? Solamente alguna persona que se le meta la curiosidad en algún juicio y vaya y lo cheque. Les paso otro tip importantísimo: los jueces, platicando con los jueces del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, les decíamos por ahí en algún curso que tomamos de especialización en procedimental, ustedes, cuando alguien se ostenta como representante de una empresa y les presenta el instrumento notarial original, ¿lo verifican de que realmente esté vigente? ¿De que realmente sea legal? Dicen: no, nuestra obligación es recibirlo, identificar a la persona con su IFE, una identificación personal, con la persona que está inserta dentro del instrumento notarial de este poder, y ese es hasta donde llegamos nosotros, nuestras atribuciones. Entonces, se puede ostentar ante un tribunal una persona que ya no esté trabajando en una empresa, que se quedó con el instrumento original, y hacer lo que quieran. Y nos hemos encontrado muchas situaciones de este tipo en varios negocios, colegas. Entonces, pónganse abusados, aun cuando sé perfectamente bien. Y el motivo de esta plática era, ¿qué era el motivo de esta plática? Establecer cuáles son las obligaciones de nosotros como contadores. Eso ya sería como una obligación definitivamente de un abogado. Pero si estás en una empresa que no acostumbra a contratar abogados para verle todos estos asuntos, porque a lo mejor es mediana, porque es pequeña, o nada más lo utilizan cuando tienen demandas laborales o cuando ya tienen la soga en el cuello, pues tengan la seguridad de que la responsabilidad se la van a echar a ustedes, mis queridos colegas contadores. Así va a ser, así ha sucedido y así seguirá sucediendo mientras no plasmemos bien el papelito. Entonces, creo que era importante hacerles esta reflexión referente a los poderes notariales. Ahora, ¿qué otro tip hay para los poderes? En algunas clases que estuvimos dando a algunos notarios, es bueno por eso estar
en estas clases, porque te alimentan bien de nuevas opciones. Entonces ya pueden utilizar un poder que esté restringido a cierto tiempo, un año, y al año ya queda revocado. Pero de cualquier manera, hasta yo en algunos casos les aconsejo, porque si hay algunas personas que nada más andan viendo a ver a quién le dan el golpe traidor, que los poderes los guarden en la caja fuerte de la empresa y solamente se los den a las personas que lo vayan a ejercer en el momento que exista un caso, y posteriormente que se lo están regresando. Esa sería una medida media extrema, pero yo creo que no estaría de sobra. Entonces hay que ponernos abusados con los poderes. Y otro, vemos en las empresas que la persona que maneja las transferencias bancarias de cuentas por pagar, empieza y en su computadora agarra, entra al banco, hace transferencias, y como le da flojera, yo les iba a decir otra palabra, pero no es correcta, le ponen ahí, ¿quieres recordar esta clave? Y sí, le dan que sí, ahí se quedan las cookies, las famosas cookies, que son este tipo de información que le damos nosotros a la computadora y que las guarda por ahí muy escondidas, para que en determinado momento que ustedes quieran volver a acceder a la misma hoja, para evitar la fatiga, nada más le dicen sí, les presenta inmediatamente todas las claves de acceso, ya nada más le dan a aceptar y ya entran. Entonces, cualquier persona que pudiera llegar por ahí y que se diera y se percate de este tipo de situaciones, puede entrar a su computadora y hacerse una transferencia a una cuenta. O también, cuidado, la gente que sabe de computación sabe dónde están localizadas, alojadas estas cookies, puede entrar a su computadora, jalarlas y después por otro lado tener acceso al banco y sacar dinero para sus vacaciones. Entonces es importantísimo primero dar instrucciones a la gente que maneje la tesorería de que no le dé en automático, que guarde las claves en su computadora. Y la segunda, estar haciendo cambios de claves constantemente. Les gusta cada semana, cada 15 días, cada mes, pues de acuerdo al monto que estén manejando en el banco y las restricciones que tenga esta persona para el manejo de dinero. A lo mejor nada más le asignan una cantidad, 100,000 pesos, 150,000 pesos para pago de proveedores, y cuando se acaba esa cantidad ya deja de tener acceso en ese momento al banco. Todo este tipo de medidas son sanas, nos van a ayudar como contadores a hacer un mejor trabajo, a notarnos como que sí estamos dentro de lo que es el avance tecnológico, cómo va cambiando todo este tipo de cuestiones en la vida del contador, y bueno, pues le evitamos dolores de cabeza a la empresa. ¿Ok? ¿Qué les parece? Después, para aquellos, otro punto, y fíjense que nos tocó ahorita últimamente, por ahí nos llegó un cliente, un contribuyente francés que abrió una compañía y nos dijeron que lo atendiéramos por aquí en Cancún. Estuvimos viendo y nos encontramos con la sorpresa de que el capital había llegado de Francia y que no se había hecho el registro entre la Secretaría de Economía de la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Entonces, cuando hay socios o accionistas dentro de las empresas que son extranjeros e invierten este dinero dentro de la empresa, estamos obligados a presentar esta información ante la Secretaría de Economía. Muchos no lo saben, lógicamente, porque en ciertas locaciones de México pues es difícil manejar extranjeros, ¿no? Hay ciertas locaciones en que es más dado que tengamos clientes extranjeros, pero abusados, porque también las multas son fuertes en el caso de no cumplir con estas obligaciones. Y bueno, las recomendaciones que les hacemos también es, para evitarse problemas en las revisiones, pues exhibir todos sus documentos, todas sus licencias en cierto lugar a la entrada. Carlos Virgen, ¿quién te puede multar por eso? Por lo del registro de la inversión extranjera, es la Secretaría de Economía. Ellos son los que te multan.
¿vale? Aquí viene otro punto importantísimo que a muchos se les olvida. La acta constitutiva debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Hay que tenerla. Libro de actas de asamblea de accionistas ordinarias. Existe obligación, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de hacer una junta, una reunión en forma mensual de asamblea general de accionistas. Entonces, en estas asambleas se ven la autorización de los estados financieros y hay algunos puntos más que se ven. La obligación que existe para la empresa es de que estas reuniones deben de quedar insertas dentro de este libro de asambleas, y que en el supuesto de que se te llegue a pasar y omitas el registro en el libro, tienes la obligación de llevarla ante notario público y protocolizarla. Esa es la excepción. La regla es que registres tú tu libro en forma anual. ¿Qué sucede con estos libros? Pues en algunos negocios ni los conocen, algunos contadores ni saben que deberían de llevarlo, no lo llevan. Y ahora que la autoridad va a estar más al tanto de cómo están funcionando los contribuyentes, créanme que en algunas revisiones de auditoría, cuando se apersonan los auditores del SAT o del gobierno del estado, uno de los principales o de los primeros documentos que piden son los libros, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con los libros. Y hablando de libros, tenemos también lo que es el libro diario, el libro mayor, que no nos han quitado todavía como obligación. Probablemente, y eso se ve venir ya a muy poco tiempo, a muy corto tiempo, nos van a quitar ya los libros mientras estés presentando tu información dentro del SAT. Ya qué caso va a tener estar llevando tu libro diario y tu libro mayor, si toda la información la va a tener el SAT. Toda la información de tu CFDI de egresos, toda tu información de CFDI de ingresos. Y recuerden, aun cuando algunos están comentando que no hay obligación de presentar las pólizas de provisiones y demás, dentro de la resolución miscelánea ya te están obligando a que en forma anual des la información de tu mes de ajuste, que le llamamos en el COI, le llamamos mes 13, en otros programas se le llama mes de ajuste, que no es más que tú cierras tu mes de diciembre en forma normal, ¿ok? Con tu última declaración de pago provisional. Después de eso viene la revisión que tú haces, bueno, las que algunos hacen, las que algunos hacemos, no todo el mundo lo lleva, para depurar cuentas, dejar tus saldos de impuestos por pagar correctamente con lo que debes, tus amarres anuales, etcétera, etcétera. Los que hacen dictamen, bueno, pues se tardarán un poquito más, pero ya hacen algunas revisiones previas y dejan todos estos rubros correctamente presentados. Entonces, de tu ejercicio normal que cierras en diciembre a tu última declaración, una complementaria que vas a presentar por dictamen, por revisión o por lo que tú quieras, metes dentro de la contabilidad, capturas ajustes. Entonces, estos ajustes también existe la obligación de mandárselos a la autoridad. Y ahí está en resolución miscelánea. Y no nada más eso, estimados colegas, quiero que se den cuenta de que los contadores podemos valer más por el aspecto de todo el trabajo que se viene ahorita encima. Dentro de las disposiciones que está emitiendo fiscales, que se está emitiendo, lógicamente sabemos quién las hace, por ahí el SAT es el que manda las modificaciones fiscales y ya los diputados los aceptan muy bien, de muy buena gana. Está la observancia a lo que son las normas internacionales de información financiera. El catálogo clasificador, el catálogo muestra que está utilizando el SAT, está basado en las normas internacionales de información financiera. Entonces también la siguiente reflexión es buena hacérsela. ¿Para qué seguir utilizando el catálogo de cuentas que llevas con tus empresas
si vas a mejorar en determinado momento. En algunas empresas vamos a mejorar, solamente que estuvieras en una empresa muy grande, probablemente lleven un mayor detalle de todas las cuentas para verificar, por ejemplo, en costos por procesos, verificar cada uno de los procesos dentro de la contabilidad, etcétera, etcétera. Solamente en ese caso pudiéramos decir que el catálogo clasificador que está utilizando el SAT sería peor que el que está utilizando esta empresa. Entonces, una de las decisiones que estamos pensando en este despacho es, vamos a establecer el catálogo que implanta el SAT como el catálogo de cuentas que vamos a llevar para todas las empresas, y nos quitamos de problemas. Desgraciadamente, déjenme decirles, desgraciadamente, les gusta el 90%, el 95% de nuestros clientes, no les interesan los estados financieros, les interesa cuánto voy a pagar de impuestos, cuánto sobra, cuánto queda de utilidad. Eso es lo que les interesa, nunca ven estados financieros. Entonces vamos a implantar el sistema del catálogo clasificador que está emitiendo ahí, creo que es el anexo 24 de la resolución miscelánea, el SAT, y ya nos quitamos de problemas de estarle anotando los numeritos a un lado posteriormente. Eso se los comento como una inquietud y una conclusión a la que llegamos aquí en este despacho, precisamente para evitar trabajo y para evitarnos una serie de problemas. Y les hago otro comentario referente a lo que es la contabilidad, y esto vino por el asunto de los libros, que yo creo que ya más adelante ya se quita la obligación de llevar libros, ya no te los van a pedir. La obligación es el CFDI, de tus ingresos, de tus egresos, la presentación de la contabilidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de información va a venir a suplantar los libros, pues ellos ya no van a poder sacar, ¿verdad? Ya van a poder obtener esos libros. Entonces lo único que quedaría pendiente serían todas las provisiones, que si ustedes se fijan está escondido por ahí en estas disposiciones para la contabilidad, hacer las provisiones. ¿Qué provisiones tienen que hacer en forma mensual? Que no las hacemos muchos, o muchos no las registran en su contabilidad. Las provisiones que se desprenden de lo que es la nómina, el aguinaldo, la prima vacacional. En algunos casos, cuando ya tienes trabajadores con mucha antigüedad, tienes que hacer tu provisión para la prima de antigüedad, el manejo de tu amortización de seguros, el manejo de tus depreciaciones contables y fiscales. Entonces, por un lado se está facilitando la contabilidad en algunos aspectos, pero por otro lado se nos va a complicar. Entonces ahí le estoy dando los argumentos para que le pasen su cartita anual a los Santos Reyes con nuestros clientes, en donde justifiquen su incremento del salario en 30% mínimo, colegas. Y entonces, otro punto antes de que se me pase es, estábamos platicando con un pack de servicios de CFDI, de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet, y nos decía, esta compañía ya está trabajando en la elaboración de su propio programa de contabilidad, y este programa de contabilidad casi te va a hacer automático el registro contable. Esto quiere decir, y me lo imagino de la siguiente manera, de acuerdo con lo que platicamos: si tú tienes un comprobante de un gasto de mantenimiento, pues ya que le vas a hacer a este comprobante de gasto de mantenimiento, le vas a poner el código, o le vas a dar a lo mejor por ahí una señal con un código de barras, no sé, algo se inventará, a lo mejor un CBB, el código de barras bidimensional, en donde contenga la clave de ese gasto, te lo lee automáticamente en la máquina y ya te hizo tu registro contable. No tarda, ya están trabajando en eso. Entonces, abusados con este tipo de información, vamos a facilitarnos la vida del contador es muy desgastante, estamos siempre enfrente de la contabilidad, de la computadora, ya nos empiezan a dar dolores por todos lados. Entonces vamos a buscar la manera de utilizar todos estos medios electrónicos para facilitarnos la vida. Entonces, bueno, estos son algunos de los tips. Pues ahí tenemos los libros de las actas de asamblea, el libro de accionistas, que nadie lo lleva, el libro de acciones, que tampoco se lleva. La obligación de llevar esos libros está en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y
Pues, ¿qué más les puedo platicar? Muchísimas cosas más. La norma de información financiera, las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos por ahí unas diapositivas que nos dejó precisamente la Secretaría del Trabajo en algún curso que nos impartió por acá en Playa del Carmen. Y lo pasamos por ahí, Santi, no sé si lo tengas, si lo tienes, pues lo que gusten, vayan viendo, porque no cumplir con la norma de seguridad e higiene, que son de las básicas y de las obligatorias que deberíamos de tener en primera instancia, y la otra es la de capacitación y adiestramiento. Las multas están siendo bastante fuertes, entonces, y esta obligación es de nosotros, no es obligación de nosotros, se debería hacer de recursos humanos, si es que la empresa tiene un departamento de recursos humanos. Si no tienes un departamento de recursos humanos, pues déjame decirte, mi querido contador, que te van a echar la bronca a ti y la responsabilidad de que tú no cumpliste con eso y no les dijiste a los patrones que deberían de cumplir con este tipo de obligaciones que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces hay que llamar la atención, hay que empezar a atacar este tipo de trabajos que debemos de tener al día para evitar esas multas millonarias. Pues bien, estimados colegas, yo aquí los dejo, ya es la hora de comer. Me dio gusto, ya vamos a estar los martes a esta hora. Hicimos un cambio por ahí por cuestiones estratégicas de trabajo. Y bueno, pues nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias a todos, no los saludo uno por uno.